Hola, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema de balance de materia. Combustión. En un horno se quema un combustible que contiene metano, etano y propano, y se emplea un 50% de aire en exceso para el proceso de combustión. Las reacciones tienen diferente grado de conversión según se indica. Si se alimenta al horno un flujo de combustible de 100 kg por hora, con un 0.25 en peso de metano, 0.3 de etano y el resto de propano. Calcule el gasto de todas las corrientes y la composición de los gases de combustión. El problema nos dice que se trata de un horno. Como se puede observar en el esquema, el horno cuenta con dos corrientes de entrada y una de salida. Cada corriente está representada por un número. Así que para las corrientes de entrada tenemos el número 1 y 2. Para la corriente de salida tenemos el número 3. La corriente 1, es el combustible que tiene, metano, etano y propano, que se quemará en el horno. El problema nos proporciona el flujo másico en esta corriente, así como sus composiciones en peso de cada reactivo. Para el metano, su composición es de 0.25. Para el etano, su composición es de 0.3. Si bien sabemos la suma de las composiciones tiene que ser igual a 1, así que para el propano tenemos 0.45. La corriente 2, es el aire que entrará para que pueda reaccionar el combustible. Recordemos que para que exista una combustión debe de haber oxígeno presente. En esta corriente determinaremos los moles de oxígeno y nitrógeno que entrarán al horno. La corriente 3, son los productos que resultarán de la reacción. Pero como la reacción no es completa saldrán resto de los reactivos que entraron y no reaccionaron. Para esta corriente determinaremos las composiciones de cada uno. Ahora pasaremos a las reacciones. La reacción con el metano es la siguiente. Un mol de metano reaccionará con 2 moles de oxígeno y producirá dióxido de carbono más 2 moles de agua. Para el etano. Un mol de etano reaccionará con 7 medios de moles de oxígeno y producirá 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. Para el propano. Un mol de propano reaccionará con 5 moles de oxígeno y producirá 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Ahora pasaremos a la solución del problema. Comenzaremos transformando el flujo másico de la corriente 1 a flujo molar. Para esto utilizaremos la siguiente ecuación. Flujo molar es igual a flujo másico entre peso molecular promedio. De la cual contamos con el dato del flujo másico, solo nos faltaría determinar el peso molecular promedio. El peso molecular promedio en la corriente 1, lo determinaremos con la siguiente ecuación. Peso molecular promedio, es igual a, la sumatoria del peso molecular, por, la fracción de los componentes. En la corriente 1 tenemos las fracciones del metano, etano, y propano, así que solo nos faltaría multiplicar cada fracción con su respectivo peso molecular. Expresado en una ecuación quedaría. Peso molecular promedio, es igual a, peso molecular del etano, por, la fracción de etano, más, peso molecular del propano, por, la fracción de propano, más, peso molecular del metano, por, la fracción de metano. Para determinar la cantidad en kilomol de metano, etano, y propano. Solo tenemos que multiplicar el flujo volumétrico que calculamos anteriormente, por la fracción que corresponde a cada reactivo en la corriente 1. Expresado en una ecuación nos quedaría. Kilomol de metano, es igual a, el flujo molar, por, la fracción de metano. Kilomol de etano, es igual a, el flujo molar, por, la fracción de etano. Kilomol de propano, es igual a, el flujo molar, por, la fracción de propano. Ahora pasaremos al simulador de Excel. Comenzaremos con el cálculo del peso molecular promedio. Recordemos que la ecuación la planteamos anteriormente en el análisis del problema. Nos situamos en la celda correspondiente al peso molecular promedio y ponemos. Fracción de metano por el peso molecular del metano. Más. Fracción de etano por el peso molecular del etano. Más. Fracción de propano por el peso molecular del propano. Ya que tenemos el peso molecular promedio.
Podemos determinar el flujo molar en la corriente 1, solamente dividimos el flujo másico, entre, el peso molecular promedio. Ahora transformaremos los componentes a kilomol sobre hora. Para el metano ponemos fracción de metano, por, el flujo molar. Para el etano ponemos fracción de etano, por, el flujo molar. Para el propano ponemos fracción de propano, por, el flujo molar. Con estos valores podemos determinar la cantidad que se producirá y lo que se consumirá en la reacción, con simples reglas de 3. Comenzaremos con el metano. Ponemos la cantidad de kilomoles que entrarán de metano. Ahora calcularemos el oxígeno que entrará en esta reacción. Kilomoles de metano, por, 2 que es el coeficiente del oxígeno, entre, 1. Para determinar la cantidad que se consumirá de metano tenemos que multiplicar los kilomoles de metano, por, el factor de conversión en esta reacción. Con esto podemos determinar la cantidad de agua y dióxido de carbono que se producirá. Para el dióxido de carbono. Ponemos kilomol real de metano, por, 1, entre, 1. Para el agua. Ponemos kilomol real de metano, por, 2, entre, 1. Continuaremos con la reacción de etano. Ponemos la cantidad de kilomoles que entrarán de etano. Ahora calcularemos el oxígeno que entrará en esta reacción. Kilomoles de etano, por, 3.5, que es el coeficiente del oxígeno, entre, 1. Para determinar la cantidad que se consumirá de etano tenemos que multiplicar los kilomoles de etano, por, el factor de conversión en esta reacción. Para el dióxido de carbono. Ponemos kilomol real de etano, por, 2, entre, 1. Para el agua. Ponemos kilomol real de etano, por, 3, entre, 1. Continuaremos con el propano. Ponemos la cantidad de kilomoles que entrarán de propano. Ahora calcularemos el oxígeno que entrará en esta reacción. Kilomoles de propano, por, 5, que es el coeficiente del oxígeno, entre, 1. Para determinar la cantidad que se consumirá de propano tenemos que multiplicar los kilomoles de propano, por, el factor de conversión en esta reacción. Para el dióxido de carbono. Ponemos kilomol real de propano, por, 3, entre, 1. Para el agua. Ponemos kilomol real de propano, por, 4, entre, 1. Ahora para determinar la cantidad de oxígeno que entrará al horno, tenemos que sumar el oxígeno de las 3 reacciones. Pero este oxígeno es el teórico. Para encontrar el real, tenemos que multiplicar el oxígeno teórico por el exceso del 50%. Con el oxígeno determinaremos la cantidad de nitrógeno que está presente en la reacción, con una regla de 3. Tenemos que multiplicar el oxígeno real, por, 76 que es la proporción de nitrógeno en el aire, entre 26 que es la proporción de oxígeno en el aire. De igual manera, tenemos que sumar la cantidad de dióxido de carbono en las 3 reacciones. También para el agua, tenemos que sumar la cantidad de agua que se producirá en las 3 reacciones.
Ahora llenaremos la tabla, que es una ecuación utilizada en el balance de materia. Para el metano. La cantidad de metano que entra, es 0.76. Se produce 0. Se consume, 0.72. Así que lo que sale, es lo que entra, menos, lo que se consume. Para el etano. La cantidad de etano que entra, es 0.91. Se produce 0. Se consume, 0.87. Así que lo que sale, es lo que entra, menos, lo que se consume. Para el propano. La cantidad de propano que entra, es 1.37. Se produce 0. Se consume, 1.34. Así que lo que sale, es lo que entra, menos, lo que se consume. Para el oxígeno. La cantidad de oxígeno que entra, es 17.37. Se produce 0. Se consume, 11.58. Así que lo que sale, es lo que entra, menos, lo que se consume. Para el nitrógeno. La cantidad de nitrógeno que entra, es 64.56. Se produce 0. Se consume, 0. Así que lo que sale, es lo que entra, ya que el nitrógeno es inerte. Para el dióxido de carbono. La cantidad de dióxido de carbono que entra, es 0. Se produce 6.51. Se consume, 0. Así que lo que sale, es igual a, lo que se produce. Para el agua. La cantidad de agua que entra, es 0. Se produce 9.46. Se consume, 0. Así que lo que sale, es igual a, lo que se produce. Ya que obtuvimos las cantidades de los componentes a la salida del horno, colocaremos los datos en el esquema. Por último, para comprobar nuestros resultados. Solamente tenemos que multiplicar los kilomoles de cada componente por su respectivo peso molecular, esto a la entrada y la salida del horno. Y la sumatoria de la entrada y la salida tienen que ser iguales. Como se puede observar, el balance se cumple. Con esto terminamos el problema.
Gracias y espero que sea de ayuda este tutorial.